ocasiones como esta, en la que tengo la oportunidad de estar con una escritora que ha hecho una obra tan valiosa como la que hoy vamos a comentar, que es Silvia Servín. Pero ante todo le quiero dar las gracias a la editorial Guanáfrica. En segundo lugar, también le quiero agradecer, que se suele siempre olvidar, a la que ha sido la traductora de este libro, que es Laura Remey Martínez Buitrago. Ha hecho un trabajo realmente excelente. Y en tercer lugar, comentaros que para mí además ha supuesto un placer, porque estos tipos de eventos me suponen un reto. Yo había leído el libro en su momento y claro, cuando me dicen que tengo que estar con la escritora, pues lo vuelvo a leer. Y esta segunda lectura me ha producido un placer mayor incluso que la primera. No solamente porque me ha vuelto a descubrir 22 semblanzas biográficas de mujeres africanas que han sido ocultadas por la historia universal, sino también porque he recaído en muchísimos detalles históricos que en la primera lectura no había recaído, porque este libro contiene además, como podéis suponer, muchísima historia, pero la muestra de una forma extraordinaria, porque nos muestra la diversidad, ¿no? La diversidad que tiene el continente africano, tanto en cuanto a culturas como en cuanto a sociedades, ¿no? Estilos de vida, etc. Voy a introducir brevemente su biografía, las pocas notas biográficas que conozco. Sé que ella es de padres antillanos, de Martinica, pero nació en San Luis, en Senegal. ¿Vale? Con 15 años marchó a Guadalupe a estudiar el bachillerato y posteriormente a Francia, donde estudió 2 carreras universitarias, historia y periodismo. Ella fue la primera periodista negra, ¿verdad?, en Radio France, donde estuvo trabajando, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Radio France? 5 años. Después de eso, ella sintió la necesidad de volver a África y fue a Costa de Marfil. Y allí también estuvo una temporada bastante larga, 15 años, desde donde imagino que viajaría por todo el continente y se nutriría de las fuentes que han dado lugar a este libro. Ella es una profunda investigadora, ¿no? Ha hecho mucho hincapié en buscar mujeres negras. De los 22 retratos de este libro, 19 son africanas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Una estadounidense y una es antillana, ¿no? Eso es. Y todas con una conexión con hechos históricos, ¿no? Que es lo que realmente pues, le da un valor extraordinario hasta ahora. Quiero resaltar que es autora de series históricas, tanto en radio como en prensa, y que ha participado en un proyecto muy interesante, que es el que hace la UNESCO. Os he traído esto porque os iba a traer el cómic entero, pero al final no me ha dado tiempo a imprimirlo. Es un proyecto que se llama Historia General de África y en concreto dentro de ella, en Mujeres de la Historia de África, Silvia ha participado. Es un espacio en la web, un mapa, y se clica sobre las personas, las mujeres, y es muy interesante porque se despliega tanto audio como biografía y cómics incluso, ¿no? Y los cómics realmente son muy buenos. Tanto están hechos por ilustradores africanos como textos que ella ha contribuido a hacer los guiones. En concreto, el de las Amazonas de la OMEI, ¿verdad? También el de Ana Siga, si no me equivoco, y el de Yenega, la inglesa. Una cosa que aquí entre nosotros pues, siempre me llama la atención, se puede leer en inglés y en francés, ¿verdad? Y a ver para cuándo una lengua africana, digo yo, ¿no? Porque ya que pues, se podría tomar la molestia de, pues, yo no digo ya que fuera catalán, ¿verdad? Pero una lengua africana me parece que es lo suyo, ¿no? Los cómics son una forma para mí muy importante de transmitir lo que ella transmite para nosotros los adultos, para los más jóvenes, ¿no? Me parece una herramienta muy poderosa. Os invito a que visitéis la página porque realmente merece la pena. Y si cuando estabas allí de niña en Senegal, escuchaste historias que luego has reflejado en el libro, ¿y qué te supone a ti ahora? Porque se supone que ha habido una pérdida en esa tradición oral, ¿verdad? ¿Qué te supone a ti o qué significa para ti esa pérdida, ¿no? Actual, de que no haya habido una continuidad? Y fuerza para conseguir esos personajes femeninos de la historia y resaltarlos. Mientras que en el continente africano todavía no ha habido ese desarrollo que empezó con el feminismo aquí, ¿no? Lo que sí nos cuenta de cuando fue a la presentación de la película que mencionas, y hubo coloquios sobre el Zinga,
sí que hubo estudiantes que de repente se dijeron, guau, pues queremos saber más sobre estos personajes y queremos buscar más sobre esos personajes femeninos de la historia africana. Por lo tanto, ella piensa que pueden ser las nuevas generaciones las que realmente se metan a hacer ese trabajo. Las mujeres que se muestran en el libro son mujeres que han tenido poder, influencia, ¿no? Mujeres con un devenir importante, ¿no?, dentro de sus pueblos. ¿Cómo ves a la mujer africana hoy en día? Comparaison de ce que vous avez utilisé, les femmes qui avaient énormément d'influence et énormément de pouvoir, comment vous voyez à la fin? En fait, j'ai voulu montrer dans la société, il y a des femmes qui sont dans les familles qui dirigent et elles-mêmes, elles ont été formées à réagir et à diriger en cas de besoin. Il y a aussi les femmes du peuple qui, elles ont leur rôle domestique, elles s'occupent de leur foyer, elles font leur commerce, elles ont une certaine autonomie, mais quand leur société est en danger, elles se sentent responsables aussi et elles se lancent dans la lutte. Donc dans le passé, il y avait ces femmes-là. Vale, pues ella en el libro habla de dos tipos de personajes, ¿no? Aquellos personajes femeninos que ya eran de familias que tenían mucho poder, de familias que estaban al mando y que por lo tanto también son entrenadas para mandar y para no crear ejército y luchar porque forma parte de una de sus funciones en caso de su familia lo necesitara. Y luego de otras mujeres que forman parte más de las mujeres del pueblo, que también tienen una gran responsabilidad, pero ya dentro de sus familias, dentro de su actividad comercial, como individuos que llegadas ciertas situaciones pues también tienen un grado de responsabilidad. Eso como los dos personajes que tratan a mí. Oui, donc ce qui s'est passé, ça montre que dans le passé, dans l'histoire de l'Afrique et dans les sociétés précoloniales africaines, les femmes avaient un pouvoir que parfois on ne retrouve plus aujourd'hui ici. Et d'après les études qui ont été faites, il y a eu des influences extérieures comme l'islamisation de l'Afrique, comme la christianisation, la colonisation, où le nouveau modèle, c'est que la femme devait rester dans son foyer et ne plus occuper une place dans l'espace public, contrairement à ce qui existait dans l'Afrique traditionnelle. Entonces, con esta investigación que ella hace, salen estos personajes y esta forma de ser mujer en la sociedad africana que de repente ya no vemos tan representada en el día a día, o sea, en el día de hoy, ¿no? Que vemos como la influencia del Islam y la influencia del catolicismo en la colonización de repente le da un papel a la mujer que es un papel de estar en casa y de estar al servicio del hombre, cuando en realidad ese no era el papel original que tenía la mujer africana dentro de su sociedad. Et donc avec ce livre, beaucoup de femmes aujourd'hui disent qu'elles retrouvent un peu la force qu'avaient leurs ancêtres et ça leur permet de se sentir beaucoup plus mobilisées pour retrouver ce pouvoir qu'elles avaient avant. Parce que dans les sociétés modernes africaines, même si on laisse les femmes avec un petit peu de pouvoir quand elles ont fait des études, où on les nomme ministres, mais en réalité, où il y en a qui, dans la société, elles font du commerce, elles ont leurs propres activités, elles ont un pouvoir qui n'est pas reconnu. Et je pense qu'avec des livres comme ça change le regard qu'on avait construit sur la femme africaine à cause d'influences extérieures et qu'elles peuvent retrouver cette énergie et cette combativité que leurs ancêtres avaient. Y a veces que a través del libro se puede como devolver esa imagen de fuerza y esa imagen que tenían antes las mujeres y a través de sus deberes en sus ancestros poder reencontrar esa fuerza y ese valor de la posición que tienen, ¿no? Porque ahora sí que hay una situación en la que aunque las mujeres tienen cierto poder dentro de la sociedad y tienen sus entidades comerciales y algunas pueden tener puestos de ministro o algunas con estudios pueden tener como una aparente posición, no se les reconoce ese poder. Y entonces que le han dicho muchas que leyendo el libro sí que reencuentran en la figura de sus ancestros ese poder como que se les ha quitado y volver a reencontrarse como que es su... Voy a preguntar sobre un momento que estoy segura que para ti tuvo que ser muy doloroso y lo seguirá siendo, que es, bueno, cuando descubres en internet que este libro, sin tu permiso, ha sido traducido en Alemania. Quiero que nos cuentes un poquito, no lo quiero adelantar yo, lo que ocurrió realmente, pero mi pregunta final es, después de todo ese proceso que vas a contar y lo que ocurrió, si tuviste apoyos
apoyos de colegas periodistas o colegas escritores. ¿Y cómo te sentiste realmente al final de toda esta, de este momento tan doloroso para ti, que tiene que ser siendo? Ce que ça m'a appris, parce qu'en fait mon livre a eu, quand il est sorti, il a eu du succès, et il y a un éditeur allemand qui est ami de mon éditeur français, qui a demandé les droits, et quand ça se fait sans m'informer, et quand ils ont sorti le livre sans m'informer, ils avaient coupé plus de 400 paragraphes dans le livre, et ils avaient mis des clichés racistes pour dire que les Noirs sont des cannibales, et des choses comme ça. Et tout ce qui montrait la vitalité des sociétés africaines, les résistances, les gens qui faisaient du commerce entre pays africains bien avant la colonisation, dans des périodes très anciennes, tout ça, ils ont enlevé ça pour montrer une Afrique où les gens se battent, où les gens sont des cannibales. Donc ils ont complètement transformé mon livre en gardant mon nom et le titre de mon livre. Donc c'est ce qu'elle expliquait. Con el libro, su editor francés y un editor alemán se puso en contacto con su editor francés y pidió los derechos del libro para traducirlo sin el permiso de Silvia. Entonces este libro, totalmente a sus espaldas, queda traducido y se publica en Alemania, siendo una versión que, aunque lleva su título y lleva su nombre, lleva cortado 400 parágrafos de la edición, se incluyen incluso bromas de corte racista y se cogen a los personajes, se les da la vuelta de manera que todo aparezca no como sociedades avanzadas que hacían su propio comercio, que tenían su propia identidad antes de la colonización, sino para mostrarles como bárbaros y como caníbales que no hacían más que pelearse entre ellos o no hacer nada válido, ¿no? Y entonces esto se publica en Alemania sin que ella tenga control sobre este proceso, y esta es la historia a la que se refería. Donc je suis allée en justice parce que moi, l'éditeur allemand, je ne le connaissais pas, je n'avais pas de contrat avec lui. Je suis allée en justice en France, et les tribunaux, il y a des lois qui protègent les auteurs, qui protègent la propriété intellectuelle, mais les tribunaux français ont refusé de m'appliquer cette loi en estimant que, puisque c'est l'histoire de l'Afrique, les éditeurs pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Comme quoi c'est une histoire qui n'avait pas Internet, qui était très choquée de la façon dont ça a été traité en France. Vale, pues más que nada lo que ella ha aprendido de esta experiencia, de ver que en la Europa de los derechos humanos, de los derechos individuales, sus derechos no estaban defendidos como autora, se ha dado cuenta que esta historia en realidad pues, se había acabado y no había nada más que hacer, y que es una resistencia que se encuentran los historiadores y los autores africanos que quieren recoger la historia africana y reescribirla desde los datos que tienen ellos en la investigación que hacen ellos, que las resistencias son muy fuertes en Europa para poder hacerlo, y que se encuentran en situaciones como la que se ha encontrado ella con su libro, ¿no? Sí, y bueno, y los autores europeos que no quieren que tomemos el poder sobre la historia, pero que nosotros reaprendamos nuestra historia y reescribamos nuestra propia historia. Y si tuvo, o sea, alguna persona de su entorno, algún escritor de nuestro apoyo, si se sintió muy sola. Bueno, ella nos decía ahora que ha sido más personas particulares, lectores particulares, que incluso tomaron campañas en internet para... Nos escritores, excepté el Canadá, Estados Unidos, sí, y Francia, no escritores africanos, antilleros, no hubo escritores de ningún sitio en Francia no, que la apoyaron. Et tous les journaux français, même de gauche, personne, parce que mon avocat est très connu, très spécialisé dans les droits, la propriété intellectuelle, et aucun journal français n'a voulu parler de cette affaire. Ningún periódico francés tampoco quiso hablar del tema, incluso siendo su abogado muy conocido en la defensa de los derechos de propiedad intelectual en Francia, y ni siquiera los medios de la izquierda, nadie se interesó por contar la historia.
No recibió apoyos tampoco de escritores de ningún sitio, si acaso algunas personas en Canadá y en Estados Unidos mostraron apoyo, pero nos decía antes que sí hubo lectores que hicieron una campaña en internet, muchos mensajes desde los lectores que quisieron apoyarla, pero que desde los medios no. El rizo del rizo. O sea, ella escribió un libro para visibilizar, ¿no? Y resulta que cuando lo muestra, hacen esa, no sé ni cómo denominarlo, porque no es un plagio, es peor que un plagio. Y encima la vuelven a invisibilizar a ella. O sea, es como una historia realmente pues tremenda, ¿no? C'est essayer de montrer ces femmes et en même temps le procès de faire le livre, ce qui se passe avec le livre, c'est une façon de ne pas vous montrer, de vous cacher dans un côté et de ne pas vouloir vous montrer. Vous voyez, c'est comme un double... C'est-à-dire dans la dernière version française du livre, je parle du procès, c'est parce que je pense que c'était nécessaire d'apporter une réponse à tous ces gens qui m'avaient soutenue et qui me demandaient comment ça s'est terminé, est-ce que vous avez été aussi de voir comment aujourd'hui, quand on prend le risque de vouloir traiter notre propre histoire, voilà ce qui peut arriver à quelqu'un d'autre que moi. Donc c'est pour ça qu'en introduction de la nouvelle édition du livre français, j'ai fait une synthèse sur toute cette affaire de falsification allemande, des réponses de la justice et de tout ce qui s'est passé. Es un poco la razón por la que ella en la nueva edición francesa escribe una introducción en la que cuenta todo lo que ha pasado. En un sentido para darle respuesta a todos esos fans y todas esas personas que la estaban apoyando, que querían saber qué había pasado por el proceso y que ella no podía contestar de forma individual, pero también para poner en evidencia y para contar la historia de lo que ha pasado cuando intentamos contar nuestras propias historias y para avisar a otros que puedan verse en la misma situación de la experiencia que ha vivido ella. Mais sinon, moi, je n'ai pas de légitimité particulière. Je pense que c'est plus important de montrer ces exemples aux jeunes générations pour qu'elles sachent que les combats des femmes noires sont une transmission qui existe depuis très longtemps. Parce que souvent, on veut nous faire croire que c'est à partir du féminisme que les féministes occidentales ont essayé de faire prendre conscience aux femmes noires qu'elles peuvent se battre aussi. Or nous avions des reines, nous avions des Amazones, quand en Europe, il n'y avait pas les femmes étaient encore sous la coupe des hommes. Elles ne dirigeaient pas, sauf il y a eu la reine Victoria, il y a 2-3 personnages comme ça, mais là-bas, et puis qui étaient dans la royauté. Mais là-bas, une femme, par sa propre personnalité, elle pouvait accéder à un niveau très élevé dans sa société, et le fait qu'elle soit une femme n'était pas contesté par le reste de la société si elle apportait des réponses pour le bien-être de la société. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. Claro, lo que ella realmente piensa ahora y quiere mostrar es a las jóvenes generaciones de que puedan ver que hay una historia de mujeres antes que ellas y que la historia de la mujer no empieza cuando en Occidente empieza el feminismo, de que cuando en Occidente empieza el feminismo y hay mujeres que quieren empezar a tener roles más fuertes, ya había personajes africanos desde hace más tiempo que eran reinas, que eran luchadoras y que dentro mismo de su sociedad no eran cortadas por ser mujeres, sino que si tenían algo que aportar, si tenían un valor que añadir a sus sociedades, encontraban esas posiciones para hacerlo, cosa que mientras en Europa la mayoría de las mujeres, a menos de personajes concretos como la reina Victoria u otras, estaban totalmente subyugadas en sociedades completamente masculinas, ¿no? Entonces eso es un poco lo que ella piensa que puede también aportar como libro. A mí me parece que tu libro escuece mucho. Primero porque sacas a una serie de mujeres que rompen totalmente con el cliché que se tiene de la mujer africana, que son valientes, que son luchadoras, con sus, como he dicho antes, sus claroscuros, pero que no son esas mujeres sumisas que nos han querido contar. Cuentas muchas cosas del pasado, un pasado que se niega a que tienen los pueblos africanos. Sé que has comentado que tú estás muy interesada en que todo esto llegue a los jóvenes valores, ¿no? a las jóvenes personas, valores. Sí, a las generaciones, no se enlazan a las generaciones. Y sé que tú, al principio, cuando recopilaste todo tu material, igual no tenías intención de publicar, pero que fue tu hija
la que realmente te puso en la vía de que lo tenías que hacer. Porque cuentas que, bueno, pues que llegó un día, ¿no? Y te dijo, pero a ver, aquí todo el mundo tiene grandes iconos femeninos y nosotros no tenemos a nadie. Hay Pocahontas, hay la Reina Victoria, ¿no? Y entonces fue cuando tú te diste cuenta de la necesidad, ¿no? Cuéntanos un prólogo que me parece que es una forma también de refortalecer la identidad de estas nuevas jóvenes generaciones, ¿no? Y en este sentido me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees qué valores o qué inspiraciones pueden encontrar en el libro estos jóvenes africanos o afrodescendientes? Les inspirations d'accomplir la petite fille. Donc, quelles sont les inspirations que tu penses que pour les jeunes Africains ou les jeunes Africains en dehors de l'Afrique? En fait, je voulais montrer, parce que c'est vrai que nos enfants pensent que, ma fille, elle pensait peut-être que les Noirs sont arrivés après les autres peuples de la Terre, ils n'ont pas d'histoire, puisqu'on ne les voit pas dans les livres d'histoire, on nous apprend des exemples du monde entier. Et je voulais montrer le continent africain est le plus anciennement peuplé de cette planète, qui a les civilisations les plus anciennes, puisque l'origine de l'homme est en Afrique. Et il fallait montrer à nos enfants qu'il y a une histoire, que cette histoire, ça peut leur servir de référence, que parmi ces personnages du passé, ils ont eu des ancêtres qui se sont battus, que les valeurs de liberté, que des valeurs comme la liberté, comme l'envie de protéger son peuple, ce sont des valeurs universelles qu'on trouve chez tous les peuples de la Terre et qu'il n'y avait pas de raison que les Africains n'aient pas ces mêmes valeurs-là. Donc c'était pour montrer aussi les jeunes qui font partie de ce monde ou qui portent ces mêmes valeurs qu'on trouve partout et qui peuvent aussi être les descendants de toutes ces valeurs-là. Et puis, ça montre aussi à leurs petits camarades, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient français, qu'ils soient espagnols, les autres, que dans le petit noir qu'ils voient et qu'ils considèrent peut-être comme inférieur, dans son passé, il y a eu de grands hommes. Et je sais que quand mon livre est sorti, ma fille était encore jeune, et ses petites camarades à l'école disaient « Oh, il y avait des princesses dans vos pays, il y avait... » Et donc elles venaient des fois le samedi, je leur racontais, et elles étaient toutes contentes de découvrir des petites européennes, de découvrir qu'en Afrique aussi, il y a eu des rois, il y a eu des royaumes, il y a eu des princesses, il y a eu des femmes qui se battaient, qui dirigeaient. Et ça permet à notre monde d'aujourd'hui d'ouvrir son esprit pour mieux accepter les autres. Bueno, hablaba de estas jóvenes generaciones y los niños que se ven o sea, que no forman parte para nada de los libros de historia, que no están en ningún sitio y que de repente pueden tener la idea de que de que la historia negra empieza con la esclavitud o empieza con la colonización y que no hay nada anterior a eso, ¿no? Y entonces poder darles a estos personajes y poderles dar esa curiosidad de saber que no solo tienen una historia que es la primera historia de la humanidad, porque es el pueblo desde que salen todos los demás pueblos y no es un pueblo menor comparado a otros pueblos, sino que es el origen de toda la humanidad. No solo eso, sino darles todos esos personajes que han sido fuertes, que han tenido valores de lucha por su pueblo como todos los demás pueblos, que han tenido valores de protección de su propia cultura y que son valores que ellos también pueden tener y que ya les vienen dados por unos ancestros y por un pasado que les acompañan, que no se sientan solos ni abandonados en ese camino de sentir que llevan a gente con ellos. Y que cuando salió el libro, su hija todavía era lo suficientemente joven para estar en el colegio, y que claro, cuando llegaba al colegio ahora sus compañeras le decían wow, y hay princesas, y hay, ¿no?, personajes femeninos y reinas africanas, negras, ¿no?, que estaban totalmente sorprendidas y que los sábados cuando igual iban a casa todas las niñas, pues a todas las niñas europeas también les contaba todas estas historias y estaban fascinadas de descubrir estos personajes también y encantadas de poder oír estas historias. Bueno, para terminar, porque luego os vamos a dar paso a vosotros, te quiero hacer dos preguntas muy breves. ¿Qué mujer africana actual te resulta inspiradora? Y si después de ese proceso que has contado, ¿no?, que es atroz, en el que tú misma has sufrido la negación, tienes ganas todavía de seguir, estás pensando en hacer más proceso de documentación,
y sacar en el futuro un segundo volumen. Dans les femmes actuelles, si tu veux des femmes et si après avoir passé par tout ce que vous avez passé avec les Allemands, si vous voulez toujours continuer à faire de la documentation et peut-être faire un deuxième Il y a une femme contemporaine, malheureusement elle est décédée, qui m'a beaucoup marquée, c'est Wangari Maathai, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises et qui a eu un parcours vraiment extraordinaire parce qu'elle était très intelligente mais d'une famille très pauvre et elle s'est battue toute seule, elle a réussi, elle a obtenu des bourses, elle a fait des études et quand elle a commencé à réussir, elle était mariée et son mari la battait pour l'empêcher parce que c'était une intellectuelle brillante, pour l'empêcher de sortir de la maison, d'aller discuter, d'aller proposer ses projets. Donc elle a vraiment souffert. Comme la tradition impose qu'une femme respecte son foyer, elle a tenu le plus de temps possible, mais il n'était jamais satisfait et ça montrait qu'elle était supérieure à lui. Donc cette femme, elle a fait tout son parcours et une fois qu'elle a acquis sa liberté, elle s'est battue politiquement, mais aussi pour le reste du monde, dans son combat pour l'environnement, pour apprendre aux femmes à préserver, ne pas brûler les arbres, mais au contraire replanter des arbres pour préserver leur environnement, pour l'avenir et tout. C'est une femme d'une grande humilité. Malheureusement, je pense qu'elle est partie trop tôt. C'est vraiment une des femmes qui m'a le plus touchée. Et dernière chose, non, c'est vrai que quand on prend des coups, comme on dit, le roseau plie, mais le roseau, j'oublie le terme, il penche mais il ne se brise pas. Donc quelquefois on pense qu'on a les bras cassés, mais il y a toujours une flamme qui fait que non, ils ne vont pas gagner. Je veux continuer à me battre. Et là, je suis en train de préparer un nouveau livre sur les résistantes féminines dans l'histoire des peuples noirs. Donc ça touche pas seulement l'Afrique, mais le Brésil, les États-Unis, dans plein d'autres régions du monde, où j'arrive à trouver des personnages féminins qui ont participé à un certain nombre de luttes, que ce soit politique, culturelle, pour la visibilité aussi de leur société, de leur communauté. Et j'aborde, c'est un peu une suite parce qu'il y en a qui sont d'un passé assez lointain, mais toutes les luttes pour l'indépendance, le rôle des femmes africaines, comment elles ont été utilisées ou comment elles se sont investies elles-mêmes dans ces luttes pour l'indépendance. Et puis après, voilà, aujourd'hui, comment certaines essayent à leur petit niveau de continuer à exister et à transmettre des choses, même si elles ne sont ni valorisées ni reconnues, mais dans leur coin, elles se battent toujours. Con la primera pregunta, ella decía Wangari Maathai, como contemporánea, que haya fallecido, de Kenia, es una mujer que le ha inspirado muchísimo porque ha recibido el Premio Nobel de la Paz y era una intelectual brillante que aunque venía de una familia humilde incluso vivió situación de violencia en su casa y que su marido la pegaba precisamente para evitar que pudiera salir de la casa, que pudiera hacer su actividad intelectual, que era mucho superior a él en ese sentido. Es una mujer que ha sufrido muchísimo, que ha intentado también cumplir con su función dentro de su sociedad tal y como le era impuesta, pero que en algún momento ya ha tenido que romper y salir para seguir con sus luchas, muchas de ellas por la política y también por el medio ambiente, intentando enseñar a las mujeres a no hacer ciertas cosas como por ejemplo en lugar de quemar árboles pues plantarlos y hacer cosas para sustentar el medio ambiente, y una mujer sobre todo muy humilde que para ella ha muerto demasiado joven y que había aportado muchísimo y que le sirvió muchísimo de inspiración. Luego con respecto a la segunda pregunta pues eso, de si quiere continuar, ¿no? Después de haber pasado por experiencias tan duras, dice un dicho, imagino que es francés, que se traduce más o menos porque aunque el rosal se inclina, no se rompe, ¿no? Y es
y es esta idea de que ella, por mucho que haya sufrido esto, pues se fortalece y quiere seguir luchando y quiere seguir trabajando. Y en realidad está trabajando en un siguiente libro en el que se quiere centrar en las resistencias femeninas en los pueblos negros, pero no solo en África, sino también en Brasil, en otros países de Sudamérica, en Estados Unidos, que han llevado a cabo luchas políticas o culturales o simplemente dentro de su comunidad, que es un poco una continuación del trabajo que ha hecho ahora, pero también encontrando como esos personajes que hicieron una lucha también para la independencia de sus países o que hacen pequeñas luchas que tal vez no son del público, que todo el mundo las encuentra, pero que siguen poco a poco luchando entre sus comunidades o en pequeñas políticas. Por nuestra parte es todo. Abrimos turno de preguntas, si queréis preguntarle alguna cuestión. Je n'avais pas de quoi, suffisamment de choses pour écrire sur elle, c'était pas crédible pour moi. Donc, et puis je suis pas toute seule, je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs et qu'il serait temps que d'autres aussi puissent explorer tous ces pans, tous ces champs d'investigation qui n'ont pas... Bon, avec Reine d'Afrique, c'est vrai que c'est le premier livre qui présente des femmes en tant qu'actrices historiques, des femmes africaines du moins, en tant qu'actrices historiques. Et je pense que là, c'était une façon de... Le flambeau doit être repris. Et parmi nos jeunes chercheurs, même si les études africaines sont encore un petit peu misogynes, ont du mal à s'intéresser aux femmes, mais je pense que dans les nouvelles générations, il faudrait absolument poursuivre ces investigations sur le terrain des femmes qui représentent quand même la moitié de l'humanité. Ce n'est pas juste un effet de mode, mais c'est qu'elles participent de plus en plus aux activités de leur société et qu'elles ne sont pas suffisamment mises en avant. Donc avec des travaux comme ça, c'est pour ça. Mais autrement, sur les Candace, non, je n'ai pas travaillé dessus. Vale, pues en respuesta a la pregunta hablaba de la dificultad que si un personaje no aparece mucho en escritos, ¿no? En datos escritos y solo aparece una tradición oral o no hay suficiente información, para ella es muy difícil crear un perfil o dedicarle tiempo a hablar de ese personaje porque no tiene los suficientes elementos como para poder trabajarlo, ¿no? También nos habla de que también le quiere pasar como la antorcha, decía, a los jóvenes investigadores, a los jóvenes historiadores, para que ellos también puedan hacer su parte de trabajo, que ella considera que ha hecho esta obra y que otros jóvenes pueden continuar a mirar dentro de los personajes femeninos africanos. Más que nada porque los estudios africanos son de momento también, en este momento todavía un poco machistas como para realmente volcarse con esos personajes femeninos, pero que aún así seguimos siendo como la mitad de la población y que es muy importante que estas investigaciones se lleven a cabo también por el papel que cada vez más fuerte está teniendo la mujer en la sociedad, nuestra presencia y la necesidad de nuestros referentes y por eso la necesidad de estos personajes, de estas investigaciones, ¿no? De sacar esos personajes femeninos para la utilidad de representación que son para nosotros. Les sources orales sont considérées par les chercheurs occidentaux comme quelque chose qui ne sont pas fiables. Déjà, il faut dépasser ce point de vue-là, parce que dans les sources orales, on a des informations précieuses. Par exemple, pour Reine d'Afrique, les sources orales m'ont permis d'avoir des informations sur la façon dont les gens vivaient, sur le caractère de certains personnages, sur les activités humaines. Et les sources écrites m'ont permis d'avoir des informations sur des dates précises, sur des périodes et sur le contexte politique et les forces en présence. Donc avec ces deux sources-là, on sait ce qu'on veut utiliser et on essaie de prendre un peu de part et d'autre. La difficulté avec les sources orales qui sont souvent transmises par les griots, c'est qu'ils veulent toujours donner un caractère un peu magnifique à leur héros, il y a toujours ce côté-là. Il faut arriver à sortir de ça. Quand on vous dit tel grand leader, il a toujours gagné, il est le plus fort, non, il ne faut pas rester sur ça. Il faut voir en écoutant, en lisant,
est-ce qu'on a une information sur qu'est-ce que les gens faisaient, pourquoi ils se battent entre eux, pourquoi ne pas rester sur toute la partie un peu extraordinaire des récits. Voilà, c'est en ce sens que les sources orales peuvent nous apporter quelque chose. Voilà. Mais déjà, il ne faut pas dès le départ dire, comme nos professeurs pensent que ça n'apporte rien, donc moi je laisse tomber. Il faut toujours avoir la curiosité d'aller et de fouiller, de lire, avec un regard un petit peu distancié. C'est ce qu'on nous a appris parce qu'avec l'UNESCO, avec tous ces chercheurs, on nous disait comment il faut faire. Il faut savoir prendre de la distance, qu'il faut savoir et savoir quelles informations on essaie de trouver à travers ces éléments, mais ne pas systématiquement les rejeter en se disant non, ce n'est pas du tout admissible par l'académie, voilà, de façon académique. Eran como válidas, ¿no?, en Occidente. Y esto es algo que dice Silvia, que hay que traspasar, porque los relatos son súper valiosos. Ella habla de cómo combinan las dos cosas, ¿no? Combinan los relatos orales para buscar datos que tienen que ver con la sociedad, con el día a día, con las actividades que estaban ocurriendo, con cómo se vivía, pero luego irse a los datos escritos para comparar con datos pues, más con fechas concretas, con ocupaciones, con cosas que estaban ocurriendo a nivel militar y político que podían cuadrar. Entonces, que son dos formas de información diferentes, dos canales que se combinan perfectamente cuando se puede coger un poco de cada, ¿no? El problema de las fuentes orales es que eran transmitidas como historias, por lo tanto llevan exageraciones, ¿no? Y entonces hay que mucho mirar estas exageraciones y con un poquito de distancia poder analizar qué cosas realmente formaban parte de una historia pues un poco decorada y lo que realmente era algo que podía aportar al contexto que se está estudiando. Lo que sí nos dice es que no quedarse en la respuesta de los profesores que dicen que estas fuentes no son válidas o que no hay que ir por ahí, sino seguir teniendo esa curiosidad y esa mirada de intentar meterse dentro, porque es un poco lo que aprendieron también en el método que les dieron en la UNESCO de trabajo, ¿no? De mirar por un poquito de distancia estas historias orales, pero nunca descartarlas como las están descartando en la academia, ¿no? Nunca dejarlas completamente de lado porque son de gran importancia. Hay dos epopeyas que están basadas a escrito. Una de ellas la podéis leer en castellano. Aquí sale la madre de este hombre que fue Sunyata Keita, es el fundador del imperio Malika, y sale la historia de la madre, ¿no?, de Sogolon. Sí, Sogolon. Es un poco fantasista, pero... Sí, pero bueno, está en castellano y se puede leer, y es un libro que es muy interesante, porque además fue la primera carta de declaración de derechos humanos de la historia, la carta madre, ¿verdad? Y luego también está Tomás Monfort, que también sale la madre del rey Chaka, que escribió en 1910 la vida de este rey en Sesoto, ni más ni menos. O sea, que ese tipo de... que hay también, aparte de literatura escrita, ¿no? Se puede leer. On a la possibilité d'acquérir du savoir, le même savoir que tous ces gens qui nous gouvernent, on sort des mêmes écoles, et on pense que ça nous met à l'abri. On a fréquenté les mêmes universités que ces élites occidentales dont nous sommes les concitoyens, mais cette société vous montre brutalement qu'à cause de la couleur de votre peau, vous ne serez jamais considéré comme un citoyen de ce pays, même si ça fait moi je dis, ça fait 400 ans que je suis française, non seulement par mon métissage, mais du fait que mes ancêtres aient été transplantés d'Afrique vers les Caraïbes, et ils étaient français déjà, déjà dès la première abolition de l'esclavage après 1789, en 1794. Donc déjà dans ma famille il y avait des gens qui étaient français, en plus du métissage avec les blancs que j'ai eus. Donc ça fait 400 ans que je suis française, et aujourd'hui peut-être dans 2-3 générations mes petits-enfants auront encore à prouver qu'ils ont le droit d'être citoyens de ce pays et d'avoir les mêmes droits. Donc c'était pour montrer qu'on nous enseigne des valeurs, liberté, fraternité, mais qu'en réalité, dans ce monde d'aujourd'hui,
qui se bat, qui est toujours prêt à dénoncer d'autres pays où la liberté n'est pas respectée, où les droits de l'homme ne sont pas respectés, mais nous-mêmes, nous sommes soumis par la justice à cette négation de nos droits de l'homme à nous. Donc moi je considère que sur le plan sociologique, c'est un exemple à montrer. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans cette France des Lumières qui se veut un modèle qui est toujours prêt pour le monde entier.